Oyentes, ¿qué tal? A 10 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días de nuevo a la gente que se suma a esta hora de la mañana también para ustedes. El buenos días y el abrazo bien fuerte, fraternal, como dicen por ahí, para cada persona que todos los días suma y nos hace una familia cada vez más grande. Y mucha gente que también pues se confía en nosotros para informarse en las mañanas. Empezamos a las 5 de la mañana, como todos los días, y terminamos al mediodía, a las 12. Toda una mañana informativa, incluyendo obviamente un programa deportivo que empieza a las 10:30, 8:30 de la mañana y termina a esta hora, a las 10:30 de la mañana. Por esa razón siempre decimos, en momentos en los que está pasando, lo que está pasando y donde esté pasando, con los protagonistas de lo que está pasando, puede estar aquí al aire a través de 92.3 FM de esta radio y la señal de televisión que usted está recibiendo a esta hora allá en su lugar o de la casa o su lugar de trabajo. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo está la mañana? Calentó la mañana, de hecho, un poquito. Está saliendo el sol, tímido, pero ahí va. Buenos días. Yo no sé en dónde calentó la mañana, pero yo estoy muerta del frío. ¿Todavía? Aquí sentada en la cabina. Claro, tengo las manos heladas, literal. Pero bueno, espero que donde ustedes estén escuchándonos, el solcito los esté calentando, que no le duelan los huesitos como me duelen a mí ahorita del frío que tengo, y que la estén pasando bonito, que tengan una mañana provechosa, que cocinen rico el almuerzo y sobre todo que se sigan informando con nosotros. Sí, podemos, Pupi, tener un micrófono para esta niña que salga ya al patio y aproveche el sol que está haciendo en este momento porque realmente Por está favor, congelada. Vea, no le miento. Sí, no. Qué susto. Tómele el pulso. Qué susto. ¿Y usted, Lorena, cómo está? No tan congelada ya, por dicha. Se ve que va saliendo poco a poco el sol, pero me parece que es que todavía hay bastante viento. Entonces, bueno, algunas personas siguen un poquito congeladas. Pero aquí estamos nosotros con una edición más de En Contexto. Vamos a actualizar todo lo que tuvimos durante la mañana. ¿Qué mañana? Qué mañana llena de mucha información, de muchas noticias, no solo aquí en el país, pues el mundo. Ustedes han sido testigos de todo lo que hemos informado permanentemente de cómo está el mundo a esta hora de la mañana, la incertidumbre que hay en torno al posible acuerdo entre Irán e Israel, que parece que no estaba tan vigente, la ira del señor Trump con Israel. Está bravo, muy bravo con Israel. E Irán. Y vamos a escuchar esa declaración en cuestión de minutos también para que la tengamos en esta edición de En Contexto. Las 10 de la mañana, 34 minutos. Está abierta la ventanita también, como siempre, la del 7003-1234, para que ustedes nos escriban, nos cuenten cómo están a esta hora de la mañana. 7003-1234. Bienvenidos entonces, 10:34 minutos. Angie, la información más importante en la mañana, emergencia en Curridabat. Y una emergencia que continúa en desarrollo porque es por ahí hasta las 10 de la noche, según nos han dicho las autoridades, que van a poder resolver todo lo que está ocurriendo en Curridabat con la caída de 8 postes, 2 torres, al menos 7 transformadores en la zona luego de que un camión pesado pasara literalmente llevándoselos a todos en banda. Y hay sin electricidad más de 2.000 personas siendo casi afectadas 3,000. en este momento, casi 3.000, y es por eso que hacemos en este momento enlace con don Luis Fernando André, gerente general de la CNFL, que nos va a explicar un poquito de cómo avanzan los trabajos en la zona, cuál es el panorama a esta hora de la mañana. Don Luis Fernando, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad para avisarle a todos nuestros clientes cómo avanza el trabajo de nosotros hoy en la mañana en ese sitio de Curridabat, ahí por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hasta llegar más o menos donde está la Mitsubishi Huepa, que estamos trabajando. Como bien dijo usted, 7 postes quebrados, 2 torres, 2.800 clientes sin energía eléctrica durante todo el día. Don Luis Fernando, nos había dicho usted en la mañana que esto se iba a llevar pues bastante tiempo, casi que todo el día. Han dado una hora aproximada de las 10 de la noche. Conforme avanzan los trabajos, ¿se mantiene esa hora o hay posibilidad de que la situación vaya a resolverse antes? Vamos a ver, vamos a separar en dos situaciones. Ajá. El servicio eléctrico es muy posible que alrededor de las 7 de la noche lo estemos solventando en la zona, inclusive algunos sectores un poquito antes.
Pero el tema de la zona que está totalmente colapsada porque la calle está cerrada, ese sí nos va a tardar como a las 10 de la noche, tal vez un poquito más. ¿Por qué? Porque todas las redes de comunicaciones cayeron al suelo. La fibra óptica que tienen instalada las diferentes empresas de comunicaciones, la fibra óptica es vidrio y no la puede majar nadie. Porque al majarla pues, se pierde la conectividad y la comunicación. Y entonces más bien sería más grave el daño. Entonces al caer las líneas de comunicaciones al suelo, así como quedan, así se levantan y así se colocan. Y ellos pueden entrar a trabajar hasta que terminemos nosotros. Nosotros estaremos terminando, como les digo, espero que alrededor de las 7 de la noche, porque son muchos postes, tenemos bastante personal trabajando en el sitio. Ahorita le doy los datos de la gente que tenemos trabajando, pero después de que terminamos nosotros, inmediatamente entran a ocupar los postes las diferentes empresas de telecomunicaciones. Y entonces eso es por eso es que la calle va a estar cerrada durante gran parte de la noche del día de hoy. Entiendo. Don Luis, nos informaron también de que el camión se había dado la fuga y aquí especulábamos nosotros, y no sé si usted ya pudo tener algún tipo de acercamiento o información incluso de que tal vez alguna cámara de seguridad, ya sea la municipalidad, de comercios cercanos o más, puedan ayudar a identificar la persona responsable de este incidente. Eso por un lado. Y la otra pregunta que le tenía es, ¿se agrava algún tipo de castigo que pueda recibir la persona por haberse dado a la fuga? Vamos a ver, evidentemente, exactamente lo que usted dice, en horas de la mañana ya hablamos, empezamos a buscar cámaras que hayan en el sector. Hay dos versiones de qué pudo haber sucedido. La primera versión, que no la creo tan fehaciente, es que se haya enganchado en algún cable de comunicaciones. ¿Por qué no creo mucho en esa? Porque por ahí transitan todos los días muchísimos vehículos normales y vehículos altos y nunca había pasado nada. Hay otra versión que nos indican que como que iban, y discúlpenme la frase porque es un término muy coloquial, iban picando un vehículo y un tráiler. Y entonces aparentemente hubo una mala maniobra y el tráiler, por no afectar al vehículo, se salió de la ruta y golpeó el poste, y ahí es donde se provoca el efecto dominó. Estamos buscando cámaras en el sitio, como bien indicó usted, para ver si eso es cierto. Y bueno, y si podemos identificar quiénes son los causantes de eso, inmediatamente haremos los términos legales para poder cobrar lo que corresponda. Esperemos, porque de noche puede ser que no sea fácil ver los números de matrícula, los del vehículo, el tráiler, y sea un poquito difícil, porque eso pasó con alrededor de la 1:30 de la mañana, y en esas horas es un poco difícil poder notar algo tan pequeño como la placa, como tradicionalmente decimos, de un vehículo o el tráiler. Pero bueno, haremos todo el esfuerzo por averiguar, y si no, pues será un daño que asumirá la compañía, como sucede a veces cuando dan la fuga. Si encontramos al infractor, si le podemos cobrar más allá por haberse escapado de la escena. Desafortunadamente no, nosotros tenemos que cobrar, lo que bien dice la ley, son recuperar todos los gastos que estamos teniendo el día de hoy por restablecer el servicio eléctrico, pero no podemos cobrar más allá de lo que nos indica de lo que corresponde. Pero sí es posible, es decir, esto es constante que se pueda realizar el cobro por daños a postes, y ya tal vez hablándolo en general, es posible que se logre dar con personas que hayan cometido alguna situación de estas. No, eso sí, cuando el poste, digamos, cuando un poste es quebrado por un vehículo o por el que sea, y el vehículo queda ahí, inmediatamente hasta tenemos hacemos una fotocopia del parte del tránsito, y todo eso lo metemos en el proceso judicial. En primera instancia tratamos de negociar con el cliente el pago completo, absolutamente hasta el último 5 de lo que cuesta la reparación. Muchos lo aceptan, muchos lo pasan a través de las pólizas de seguros que tienen para el vehículo. Otros prefieren ir al tema judicial, y al final en el tema judicial normalmente ganamos, pero eso es cuando tenemos identificación clara de quién hizo eso y que es responsable de un accidente de tránsito contra la postería. Eso sí, hemos mejorado muchísimo la recaudación de dinero por este efecto, pero cuando tenemos las evidencias sí lo podemos llevar a cabo. En este caso es más complicado entonces lograr dar con la persona. Así es. Don Luis Fernando, cuando usted hizo el reporte en la mañana me llamó la atención la palabra torres. ¿Eso es distinto frente a los postes? ¿Son todavía esas torres viejas en las que todavía hay cables colgados? Sí, curiosamente, don Henry, en este sector tenemos, precisamente, y un poquito de historia, esta semana cumplimos 50 años de que la compañía compró un sistema de distribución que no le pertenecía a la CNFR, le perteneció a la familia Miller.
La familia Miller fueron una familia de origen alemán que se estableció en Costa Rica. Muchos de ellos ya son todos costarricenses, pero sus orígenes, ellos formaron la planta en Tres Ríos. Tenían una planta de que creaban oxígeno y nitrógeno que se lo vendían principalmente al Seguro Social para todo lo que es equipos médicos. Ellos tuvieron un sistema de distribución en parte de Curridabat, en parte de Tres Ríos, en parte de Guadalupe, la parte alta de Guadalupe, y la compañía compró ese sistema hace 50 años. Y todavía en esa calle precisamente teníamos dos estructuras como de 9, 10 metros de altura, que eran una pequeña torre que estaban ahí, y esas dos torres cayeron anoche ya pues. Ajá. Después de 50 años o más de estar funcionando, pues se dieron ante este evento que se dio. Ve usted la carga histórica que tenía esos dos lugares. Es decir, finalmente, don Luis Fernando, sumando esos de hoy 8, ¿cuánto llevamos en el año? Que usted nos había dado el dato aquí cuando nos visitó en la cabina. No, Henry, pues pasamos ya de los más de 100 impactos que hemos tenido este año. No tengo el dato exacto ahorita, lo voy a tener para en horas de la tarde y se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan dar en cualquier otro avance de noticias que tengan. Le paso los datos exactos de la gente que está trabajando y de la cantidad de puestos que llevamos este año, que no son solamente por accidentes de tránsito, a veces por fuertes vientos, caen ramas, caen árboles, en fin, este es un país en algunas cosas con muchas bendiciones, principalmente de todas las condiciones climáticas que tenemos buena agua, buen sol, buena diversidad, pero eso también a veces nos afecta un poco el sistema de distribución. Y eso no solo a la compañía, sino a las otras 7 empresas que estamos a lo largo y ancho de este país. Don Luis, pues es una realidad el montón de cables, ¿verdad?, que hay, tanto de la parte eléctrica como de las cableras y demás. Y eso no es solamente ahí en Curridabat, sino que es una realidad país. ¿Hay alguna posibilidad de que a futuro, ojalá a corto o mediano plazo, pueda ir reduciéndose esa cantidad, pueda ir cambiándose por alguna otra tecnología? Vamos a ver, es una excelente pregunta. De hecho, una de las indicaciones que dimos temprano a los compañeros nuestros que trabajan en la parte de telecomunicaciones, que están coordinando con todas las cableras, es que retiren todo lo que no esté en uso. Porque, digamos, en muchas de las posterías nuestras existen los viejos cables de cobre que no se han retirado. ¿Y por qué no se han retirado? Porque tiene un costo el retiro de esos cables y no es tan sencillo. Entonces, y también hay cables de las empresas de telecomunicaciones que están en desuso porque el cliente decide con qué operador trabajar, y hoy estoy con una televisora, mañana estoy con otra, y entonces esos cables quedan ahí, como dicen vulgarmente, guindando. Entonces, hoy estamos aprovechando en todo ese tramo de quitar todo lo que no está funcionando. Y ya ahí tengo algunas fotos donde se ve que evidentemente se está quitando bastante. ¿Qué esperamos a futuro? Bueno, yo creo que la tecnología está creciendo, vamos mucho a los sistemas inalámbricos, ¿verdad? Va a llegar un momento en que posiblemente toda la comunicación sea totalmente inalámbrica, y eso permita entonces empezar a ver menos cables, pero bueno, para eso pasarán creo que bastantes años, pero por el momento la SUTEL ha indicado claramente que los postes son un bien escaso, y entonces como son un bien escaso, pues las empresas de telecomunicaciones, que cada día hay más por la libre competencia que tiene este país, les tenemos que ceder espacios en cada uno de los postes para que puedan llevar las redes a sus clientes. Pues, don Luis Fernando, ahí lo dejamos trabajar entonces. Tienen una jornada hoy bastante larga. En cualquier momento nos volvemos a comunicar cuando se necesite algún reporte oficial. Le agradecemos mucho. Estamos a la orden, don Henry, muchísimas gracias, y estamos, como siempre, a la orden de todos nuestros clientes, dándole la información minuto a minuto. Muchas gracias. Él es el gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Luis Fernando Andrés. Andrés es el apellido. Luis Fernando Andrés Jacome. Bueno, ¿cuánto van? No dijo, ¿no? Más de 100. Ahora nos va a enviar el dato completo. Nos tiene pendiente el dato, exactamente. Las 10 de la mañana, 45 minutos. La otra noticia, Lorena, los allanamientos en horas de la mañana. Estamos hablando de droga sintética. 5 allanamientos que se realizaron en Desamparados y en Zapote, 4 personas detenidas, y el tema es que eran estas personas una pequeña banda, nos decía don Michael Soto, que realizaba mezclas, se les conoce como mixers o mezcladores. Lo que hacían era mezclar cierta cantidad de sustancias para lograr la conocida cocaína rosada. El detalle lo tiene Michael Soto, quien es subdirector del organismo de investigación judicial. Esto es Extra Radio 92.3 FM. Las 10:46 minutos. Bueno, ya casi vamos a tener el detalle de las declaraciones de don Michael Soto, que en efecto lo que nos decía es que esto pues
por ahora es poco común que se estén dando estas situaciones, que en nuestro país se estén realizando precisamente los procedimientos para mezclar las sustancias para lograr algún tipo de droga específica que está siendo muy utilizada por los jóvenes. Tenemos ahora sí a don Michael Soto. Droga sintética, la conocida TUSI, que es una mezcla entre ketamina, que es un analgésico veterinario especialmente para caballos, así como MDMA, que es una droga sintética, colorantes artificiales, saborizantes artificiales y cocaína. Es una droga que se ha vuelto muy popular en el país, sobre todo en la población joven. Tiene efectos muy fuertes, muy severos para la salud. Una dosis puede costar entre 10,000 y 15,000 colones, depende de dónde se compre. Es un trabajo relevante para nosotros, que aunque es un grupo pequeño, lo cierto es que la primera vez que encontramos un mezclador o mixer, que se conoce a estas personas que mezclan todas estas drogas de forma artesanal, y por allí todavía mayor riesgo, porque si ponen un elemento en mayor proporción que el otro, podría causar la muerte. 10 de la mañana, 47 minutos, hablando del tema del narcotráfico y de estas bandas. No hay duda que una noticia que ha estremecido mucho la opinión nacional por lo que vaya a pasar hacia futuro, de la cantidad de personas que incluso puedan ser capturadas para ser extraditadas, es precisamente la detención de uno de los hombres que en su momento fue muy importante en el tema judicial en el país, porque además fue ministro de Justicia, porque dirigió la DIS, porque ha estado muy en la función pública, etcétera, etcétera. La detención de don Celso Gamboa, sin duda alguna, tenía que provocar eso, estremecer el país en toda su gestión política también. Es curioso cómo, don Henry, como decimos normalmente, los ticos tenemos memoria corta, ¿verdad? Pero las redes sociales se encargan de recordar absolutamente cada una de las cosas que uno ha escrito, y hoy se ha hecho muy viral en las redes sociales una publicación de don Celso Gamboa hace años atrás, donde decía que la extradición tenía que ser algo que como país teníamos que aprobar para avanzar con el tema del castigo a crímenes, y por vueltas y cosas de la vida resulta ser uno de los primeros, el segundo tico en ser solicitado para ser extraditado por temas ligados con narcotráfico. Déjeme contarle a propósito de eso, Angie. Administración Laura Chinchilla, 2010-2014. Él era viceministro de Seguridad, viceministro de la Presidencia, y además fue director de inteligencia de la DIS. En ese periodo impulsó él, Celso Gamboa, una iniciativa para reformar el artículo 32 de la Constitución Política, en la cual prohibía la extradición de costarricenses. Ese proyecto fue archivado en noviembre del año 2016, pero fue una iniciativa que él impulsó desde cuando estaba en la administración de Laura Chinchilla. Por esa razón, en esa oportunidad, publicó aquel tuit diciendo básicamente que había que apoyar la extradición. Sí, y hoy, como les decíamos, se convierte en el segundo tico en ser solicitado por la DEA para que sea extraditado, temas de ligamen con el narcotráfico. La pregunta es, bueno, ya él está detenido, hoy tiene que ir a una audiencia donde conocerá esa solicitud de la DEA, y qué sigue después, es lo que se preguntarán los oyentes. Nos lo explica don Ewa Lacuña, abogado penalista. Es el gobierno de Estados Unidos que transmite un requerimiento de una corte federal del estado de Texas a el gobierno, a la Cancillería de Costa Rica. La Cancillería lo transmite a su vez a la Corte, y la Corte lo asigna a un tribunal penal en San José. El tribunal penal recibe la solicitud, y con la solicitud dispone inmediatamente la detención con fines de extradición de las dos personas objeto de ese procedimiento. A partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos cuenta con 60 días para aportar todos los elementos que considere necesarios para justificar la detención
y la necesidad del juzgamiento en los Estados Unidos de estas personas. Al mismo tiempo, las personas requeridas cuentan con defensa técnica que puede ser particular o puede ser defensa pública, que examinarán la solicitud y harán las objeciones que estimen necesarias. Una vez resuelto esto, el tribunal acoge o deniega la solicitud de extradición. En ambos casos la solicitud es recurrible, es decir, es apelable ante un tribunal de apelación que resuelve en definitiva. Sin embargo, por las particularidades de que esto ocurre justo después de la reforma constitucional, es previsible que discusiones sobre la aplicación o no retroactiva de la norma vayan a parar a la Sala Constitucional, y por eso el proceso en principio llevará algunos meses. Y además es importante señalar que existe la posibilidad, a partir de hoy, que se ponga en conocimiento de los dos requeridos, la posibilidad de la extradición voluntaria, es decir, no objetan la solicitud del gobierno de Estados Unidos y voluntariamente se someten a la extradición. Esa es una posibilidad. De todas maneras, lo cierto, decimos entonces, es que se trataría de las dos primeras personas costarricenses que serían enviadas a las cárceles en Estados Unidos. Yo les he contado, compañeras y a nuestros oyentes, la historia de la época de Pablo Escobar, cuando estaba enfrentado al Estado en los 90, creó un grupo que se llamaba Los Extraditables. Lo creó él junto con José Gonzalo Rodríguez Gacha, que era alias el mexicano, y la familia Ochoa, de los integrantes de la familia Ochoa. Con ellos se integró y hacían parte del famoso cartel de Medellín. Crearon el grupo de los extraditables porque el gobierno tomó la decisión esa de abrir las puertas para que fueran llevados a los Estados Unidos para que pagaran por el tráfico de drogas. Correcto. El eslogan, incluso sacaron tenían un logo. Me acuerdo. Lo recuerdo claramente por las telenovelas que han hecho después. Ok. Y el eslogan, porque pusieron el eslogan además, decía: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y comenzó la negociación, la forma de buscar que en efecto no fueran llevados a los Estados Unidos. Y entonces se refugiaron en Panamá. Aquella época, de hecho, se habló de que Pablo Escobar transitaba mucho por Costa Rica y tenía muchos nexos con Nicaragua, etcétera, etcétera. En ese proceso de negociación, Pablo Escobar incluso le ofreció al gobierno de Colombia pagar toda la deuda externa del país con tal de que lo dejaran tranquilo, y la idea de legalizar todos sus bienes, entregárselos al Estado y legalizarlos, pero que los dejaran vivir en Colombia. Obviamente, una negociación de ese tamaño jamás iba a tener posibilidades en una guerra como la que se estaba desatando en aquella oportunidad. Pero para un narcotraficante, para una persona vinculada a estas mafias, el solo hecho, la sola amenaza de que sea llevado a los Estados Unidos lo pone a temblar. Por supuesto. No lo mismo estar en su tierrita. Creo que no es una bonita idea en ningún sentido estar preso, pero no es lo mismo estar preso en un país ajeno, lejos de los suyos y la diferencia además de la cárcel. El trato, además. Es más, para seguir con el ejemplo de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar se entrega a la justicia, la cárcel donde fue llevado, la cárcel de la Catedral, ahí cerca de Medellín, en Itagüí, la hizo él, la pagó él, la diseñó él, la acomodó él para vivir él. E incluso con la forma de las visitas para que los amigos de él pudieran llegar hasta esa cárcel y poder hacer las fiestas y poder ahí ejecutar a sus enemigos, porque ahí mató a todos los enemigos suyos, incluido el famoso clan de los Galeano, que fue prácticamente lo que generó la caída de Pablo Escobar Gaviria. Pero eso es una historia que el mundo, en efecto, Angie, la conoce por culpa de las series, pero es real, el país lo vivió, así que la extradición es quizás una de las herramientas más efectivas que pueda haber para presionar a los narcos. Y me llamaba mucho la atención que hoy en la mañana, Desde Buena Mañana, entrevistábamos a doña Pilar Cisneros por otros temas, pero al final de cuentas ella fue la que trajo este proyecto a asamblea, y ella decía que mucho de lo que ayudó a que el proyecto se votara de manera unánime incluso fue la advertencia de autoridades extranjeras de decirle a los diputados: si no aprueban esto ahorita,
se les va a terminar llenando el país de todos los narcos del mundo refugiados aquí en Costa Rica porque no los pueden extraditar. Exactamente, en momentos en que, Angie, la seguridad es terrible. Y Lorena, en momentos en que la producción de droga debe estar full. Es que están decomisando 3 toneladas, 1 tonelada. Debe estar esa producción industrial. Las 10 de la mañana, 56 minutos. Esto es En Contexto. Bueno, Angie, revisemos entonces cómo están las cosas a esta hora a nivel internacional. Por supuesto que el tema que sigue acaparando los principales titulares del mundo es el conflicto entre Irán e Israel. La información más reciente con respecto al conflicto es que Israel decidió detener los ataques en represalia con lo que hizo ayer Irán por una llamada que hubo entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que Donald Trump les dijo, épale, párela ahí, no tire eso, hay un acuerdo de alto al fuego que debe respetarse. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, ayer Donald Trump en horas de la noche dice, tranquilos todos, hay un acuerdo de cese al fuego. Horas más tarde, Irán dice, no hay acuerdo de nada, ataca a Israel, incluso hay por lo menos 5 personas fallecidas por esos ataques, y hoy Israel iba a lanzar otro ataque a Irán en respuesta a eso, y es cuando Donald Trump llama y al parecer pues logra apaciguar de momento las aguas. De hecho, por medio de su red social Truth Social, Trump dijo, el acuerdo ahora sí está en firme y entra en vigor. Sin embargo, hoy Donald Trump dio declaraciones a la prensa. Bravo. Bastante molesto, no solo con Irán, sino con Israel. Vamos a escuchar. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Es que hubo aparentemente se disparó un misil y hubo un error, y eso él dice, aparentemente por error Israel iba a responder. Y le dice, voy a traducir lo que Donald Trump dijo, no lo dije yo. No saben qué carajos están haciendo. Sí, es lo que dice. Por eso fue el pito. ¿Ah? ¿El pito fue así? Ajá. ¿Qué carajos? No saben qué carajos están haciendo. O sea, ya había disgusto. Hay bastante disgusto. Por eso, en este momento, Angie y Lorena, las bolsas, con el anuncio del cese, del fin de la ofensiva militar contra Irán, luego de aceptar un alto al fuego con lo que propuso Donald Trump, que logró neutralizar por lo menos una doble amenaza, ha generado ya una reacción en las bolsas, en la economía del mundo. Wall Street y las bolsas europeas están cotizando en este momento al alza luego de esa noticia, que finalmente es una buena noticia, el hecho de que haya un cese al fuego entre esos dos países, Israel e Irán, y comienza a bajar el petróleo y el oro. Es que eso es inmediato. Correcto. En la cotización internacional. La reacción es inmediata. Otra noticia en el mundo. Panamá, ¿recuerdan que hace 2 semanas estuvimos hablando de las fuertes protestas que había en Bajos del Toro? Bueno, en efecto ya tenían 2 semanas protestando ahí, incluso con un fallecido, estadios, hospitales, casas afectadas por vandalismo, y ayer, el viernes, precisamente el presidente José Raúl Mulino decretó estado de urgencia tras casi 2 meses de protestas antigubernamentales. Y Mulino lo que hizo fue suspender desde el viernes hasta por 5 días, es decir, todavía está rigiendo, reuniones y movimientos en público. Prohibidos. Dejó sin garantías constitucionales que impiden la violación de domicilio y el registro de comunicaciones en esa provincia, en Bajos del Toro, que dicho sea paso, está muy cerquita de nosotros. Lo que estamos viendo en pantalla para quienes nos ven por medio de Extra TV es parte de las manifestaciones de lo que documentan medios internacionales con respecto a los enfrentamientos incluso entre la policía y civiles. Lo que estamos viendo es un estadio que lograron incendiar
estas personas que participaban de las manifestaciones y que al parecer ya se van apaciguando un poquito las aguas luego de este decreto de estado de emergencia. Es que fueron violentos los enfrentamientos. Bastante. Había calles cerradas completamente. Incluso el presidente se había negado a realizar cualquier negociación. Incluso las compañías bananeras estaban amenazando con irse, cerrar las puertas porque no tenían trabajadores. No pueden trabajar. Y usted dijo, está muy cerca Bocas del Toro. Muy cerca, tanto que miles de turistas costarricenses cruzan la frontera para conocer ese sitio. Ajá, y eso les iba a decir, les digo una cosa, lástima que se opaque el lugar con estas manifestaciones, pero Bocas del Toro es uno de los lugares que uno sí o sí debería conocer en Panamá. Ajá. Es espectacular. No tengo ese placer, pero si todo el mundo que va a Bocas del Toro dice vayan, es el paraíso. Platita, sí, pero es espectacular. ¿Es caro? Sí, es carito. No me diga. Bueno, en este momento imposible. Sí, ahorita mejor ni arriesgarse, no vale la pena, pero de verdad es muy bonito. Sí, Bocas del Toro. Entonces Panamá bajo estas restricciones especiales, pero la protesta obviamente que va a continuar. 11 de la mañana, 1 minuto, vamos a cumplir un compromiso importante. Regresamos porque ya comenzamos con nuestras entrevistas esta mañana aquí en Contexto. Vamos a conversar precisamente con don Antón Zamora, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, tal vez comentar sobre esta iniciativa y cuál es el panorama actual de Costa Rica en este sentido, inteligencia artificial y salud. Sí, bueno, el panorama actual es que en Costa Rica somos consumidores de la mayoría de estas tecnologías y necesitamos discutir como país a dónde queremos llegar. Creo que todos los días hay muchos avances, hay muchas innovaciones sucediendo en el mundo y debe de existir una hoja de ruta que tenga financiamiento, que tenga aportes de gobierno, del sector privado y académico para que realmente estos proyectos lleguen a un buen puerto. Entonces, esto es un poco de la esencia de este primer foro nacional que organizamos en colaboración de la Cámara de Salud, DIGIT y ULACIT, y traemos expertos de Europa, de Estados Unidos, de Costa Rica, porque hay muchas cosas sucediendo ya en Costa Rica y queremos que todos tengan y entiendan dónde está la situación, cuáles los problemas los tenemos muy claros, pero cómo estas tecnologías podrían ayudar a hacer ese salto de rana, como llaman en inglés, o leapfrog, para que Costa Rica pueda avanzar más rápido en resolver los problemas críticos que están sucediendo hoy en día. Claro, ¿cuáles son algunos de esos ejemplos en los que ya se está utilizando aquí en Costa Rica? Porque y para ponerlo muy en palabras simples, porque uno habla de inteligencia artificial en salud y ya se imagina todo muy robótico, ¿verdad? Muy demasiado tecnológico más bien, pero ¿con qué se va empezando en esa área? Sí, bueno, no les voy a contar porque es sorpresa para mañana. Todavía hay entradas disponibles. El evento ya hay más de 600 personas registradas. Pero sí hay, la Caja del Seguro Social está haciendo proyectos con temas de diabetes, con temas de enfermedades crónicas. La Universidad de Costa Rica está trabajando fuertemente en temas de laboratorios. Okay. Pero como les digo, seguimos siendo usuarios de modelos de inteligencia artificial que ya alguien creó en otro país y aquí los utilizamos y los tropicalizamos y buscamos cómo encajarlos en nuestros proyectos y en nuestras iniciativas. Costa Rica no está siendo competitivo en el tema de crear propios modelos hechos en Costa Rica, a excepción de una empresa privada que anda por ahí, que está también innovando. Y otras tal vez que ni las conocemos. Por eso es importante este tipo de encuentros para poder mapear qué está sucediendo y cómo se puede colaborar y construir. ¿Qué es la inteligencia artificial predictiva? Sí, la inteligencia artificial predictiva es un nivel de madurez donde una organización puede ya, con datos de calidad, poder llegar a un nivel de predecir qué podría suceder en una eventual situación. Un ejemplo muy práctico en un hospital, por ejemplo, en otros países ya la inteligencia artificial puede monitorear el lavado de manos de un cirujano
y no abrirle la puerta al quirófano si no se lavó las manos adecuadamente. Entonces ya es una manera de decir, ok, hay una responsabilidad del médico ¿verdad? De tener un protocolo adecuado, pero la inteligencia artificial puede estar observando que ese protocolo se cumpla y evitar un posible riesgo para el paciente o una complicación en la cirugía. Como este y muchos otros ejemplos vamos a estar discutiendo el día de mañana. ¿Se requiere de mucho equipo tecnológico, por ejemplo? Es más, hay que hacer una inversión importante en eso. Muy buena pregunta. Depende, ¿no? Vamos a estar hablando de un instrumento de evaluación, de qué tan listas están las organizaciones, los hospitales y las clínicas para implementar inteligencia artificial, porque sí, puede ser que no se han resuelto otras cosas y comprar algo que está de moda simplemente por comprarlo no va a resolver los problemas de raíz. Entonces, ese es uno de los dilemas con esto. Todo el mundo habla y vende inteligencia artificial, pero realmente lo necesito, estoy listo en este momento, y cuál va a ser el retorno de esa inversión son temas que vamos a discutir. Sí, claro. Señor Zamora, yo hace algunos días aquí en nuestras ediciones de Extra Radio conté una historia y me lleva a hacerle una pregunta en el sentido de si inteligencia artificial en algún momento pueda reemplazar algún tratamiento médico o por lo menos el tratamiento o la prevención de algunas enfermedades. Es que conté la historia de un exalcalde de Medellín que dijo que pues tuvo unos padecimientos, le hicieron exámenes, pero no tuvo una mejoría. De pronto se le ocurrió consultar inteligencia artificial, entonces metió todos los exámenes en la consulta que hizo e inteligencia artificial le respondió, hágase estos otros exámenes. Él los hizo, volvió a meter inteligencia artificial, ella le recomendó algunas cosas, unos tratamientos que podría seguir según esos pasos. La historia en resumen es que él dice que él se curó. Y eso me lleva a hacerle la pregunta ahora que usted precisamente está hablando de inteligencia artificial y salud. ¿No es una tendencia? Es decir, yo conozco a alguien muy cercano en mi familia que en estos días la vi haciendo una consulta de inteligencia artificial sobre algo de su salud. Todos se lo preguntan al ChatGPT ahora. Yo creo, no sé si llegará el momento o hay una tendencia a reemplazar al médico. Bueno, ese es como el principal temor, ¿verdad? Es un tema que se discute muchísimo en ¿regulamos o no regulamos la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque como usted muy bien indica, una persona sin una adecuada, digamos, entrenamiento en cómo hacer las preguntas adecuadas puede tener respuestas que no lo lleven a un buen puerto, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener el médico la última palabra, y eso es lo que tratamos de llevar. Ahora sí, todos están en la libertad de utilizar estas tecnologías como mejor lo prefieran, y de hecho, ya en Europa, en Asia, se ha podido resolver un problema clave que tenemos en Costa Rica, que es la ocupación hospitalaria en emergencias, ¿no? La saturación de las salas de emergencias de la caja. ¿Por qué? Porque las personas no saben qué hacer. Si ustedes tienen un hijo, una hija, tiene una quemadura, ¿verdad? Y no saben si requiere correr a la sala de emergencias, o tal vez con solamente tomar una foto y mandárselo a uno de los modelos, les puede decir, mira, es una quemadura leve, no requiere que vaya a saturar la sala de emergencias, que ya está saturada, y le recomiendo que consulte con su médico de cabecera, y estas son las acciones que puede tomar para aliviar el dolor o la quemadura, ¿no? Entonces, como eso está avanzándose mucho de cara a ayudarle al paciente a navegar el sistema de salud, y es una de las aplicaciones muy fuertes que ya se utiliza. Qué sé yo, a un paciente le diagnostican hoy con un cáncer de mama. ¿Qué hace la paciente? No sabe. Pero si el modelo está entrenado y está diseñado para que le ayude a educar al paciente, a calmarla, a decirle que esto es algo que tiene solución, estos son los procesos, las citas, los laboratorios, todo lo que tiene que hacer, esto le ayuda mucho a descongestionar el estrés en el sistema de salud, que ya hoy por hoy, todavía desde la pandemia,
el sistema de salud no se ha recuperado y hay mucho burnout de los profesionales. Entonces, definitivamente, bien utilizado, es una herramienta que puede ayudar a sanar, a navegar y a educar a los pacientes. Anton, buenos días. Conversaba un día de esos con un experto precisamente en inteligencia artificial y justo en el campo de la medicina, y me decía que la inteligencia artificial nunca puede llegar a sustituir a un médico como tal. Y hacíamos un ejemplo que yo creo que tal vez los oyentes se podrán identificar bastante. Todos en algún momento hemos visto capítulos de esta serie de Doctor Oz, ¿verdad? O otras series de medicina que andan por ahí en plataformas donde llega una persona con un padecimiento extraño y entre 5 médicos dice, tiene estos síntomas, bueno, es X enfermedad, no es esa porque no tiene este otro síntoma, y empiezan en ese sistema de descarte. Y me explicaba el experto que eso es como lo que podría llegar a ser la inteligencia artificial de acaparar todos los documentos, estudios. Resumir criterios. Resumir criterios, pero nunca poder llegar a sustituir la función de un médico como tal, que habrán puestos que sí podrán llegar a desaparecer en el campo médico, pero el del médico como tal, de una operación, de un seguimiento, es la función que en definitiva los hace irreemplazables, y quisiera conocer su criterio al respecto. Sí, totalmente en sintonía. Creo que la cantidad de producción científica que hay hace que a un médico especialista le sea muy difícil leer 1000 artículos científicos sobre su tema que salen todos los días. Pero la inteligencia artificial puede ayudar a relacionar diagnósticos con la mejor evidencia y las mejores prácticas de cómo curar esos diagnósticos, ¿no? Y hacerle un resumen de todo un metaanálisis clínico de un diagnóstico específico. Entonces, pero al final, sí, la última palabra la tiene el médico, porque él es el que decide, él es el responsable ante el sistema de salud, ante el hospital, la clínica y ante el paciente. Entonces hay un criterio ético también que está en discusión en diferentes partes del mundo, quién tiene la última palabra y qué pasa si un algoritmo de inteligencia artificial le dice al médico que está equivocado, ¿no? Entonces hay mucha discusión en este tema. Depende en qué parte del mundo estemos. Algunos se brincan estas preguntas éticas, otros prefieren tener más cautela e ir poco a poco. Qué interesante. Entonces es mañana ya el foro, don Antón. Sí, es mañana. Como decía al inicio, no esperábamos tantas personas registradas, tuvimos que cambiar la locación. Ahora va a ser en el auditorio del Museo de los Niños. Y sí, todavía los que no lograron o no han adquirido entrada pueden hacerlo en la página del evento que ustedes van a compartir, y los esperamos a todos, profesionales de salud o interesados en este tema, pacientes también, que puedan asistir y aprender de esto tan... No, muy interesante. Único. Don Antón Zamora, gracias por atendernos hoy. No, gracias a ustedes por traer estos temas a la audiencia. Creo que es importante que los pacientes y las personas vayan aprendiendo más de esto. Totalmente de acuerdo. Gracias y feliz día, que le vaya muy bien. Muchas gracias. 11 de la mañana, 47 minutos. Él es representante de la Cámara Costarricense de la Salud y de un nombre que a usted le sonó espectacular, Lorena. Repítalo, por favor, como lo dijo ahora. El Instituto Digital de Transformación en Salud. No, usted lo dijo en inglés. Así. No. Digital Health Institute for Transformation. Caramba. Sirvió la inteligencia artificial. Éxito. Wow. Las 11 de la mañana, 47 minutos. Esto es En Contexto. 11 de la mañana, 48 minutos. Comienzo con Angie, una frase que será noticia, o frases que por lo menos nos hacen pensar. Muchas frases que están siendo noticia. Hoy tengo varias. Y les vengo a hacer la boca agua porque esa frase nos queda como justo para ahorita que ya va siendo hora de almuerzo. Resulta que hay un influencer mexicano que es crítico de comida, se llama Arturo Lemen, que está en nuestro país. Y en su TikTok, que dicho sea paso tiene cantidad de seguidores, compartió un día de estos un video en un restaurante en Barrio Escalante,
de comida de alta gama, pues podríamos decirlo así, costarricense. Platillos típicos de Costa Rica llevados a la cocina gourmet. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la descripción que él hacía de los platillos, pero bueno, es cocina como de alta gama, muy delicadita, aquellas porciones chiquititas que uno, criollo, ¿verdad? Dice, es que ¿para qué tan poquito? Esto sí está muy, esto está muy poquito. Eso está muy raro, además. Pero no se quedó ahí. Él se fue para el Mercado Central de San José. Opa. A probar otros platillos típicos de nuestro país. Y me va haciendo la boca agua con el verlo a él comiendo. Y dice una frase muy bonita que dice, aquí todo está demasiado limpio, es muy bonito. No me imaginé que fuera a ser así. Y incluso le dan agua de coco y dice, no sé qué tienen los cocos de Costa Rica que saben tan ricos. Pero vamos a escuchar un pedacito, porque el video es bastante largo, vamos a escuchar un pedacito. Es un enyucado. A ver, qué rico un enyucado. Y en este que se llama soda San Bosco, vamos a probar una enyucada, que nos dice el chef que él siempre pide aquí su enyucada, entonces le vamos a dar aquí a la enyucada, que es literalmente como masa de yuca, pura yuca, rellena de diferentes cosas. Muy tradicional de aquí, por lo que nos dice. Ya está abriendo como un huevito. Entonces es literalmente pura yuca, que nos dicen que no está empanizado, aunque parece, y está relleno de queso. ¿Así o me voy a quemar? Se ve buenísimo. Un enyucado. Yo también creí que el enyucado estaba empanizado. Güey, está cabrón. Es el queso de hace rato. Está parecido. El queso está fuertecito, está cabrón. Es como una salsita como de encurtidos, que no pica mucho. Bueno, nos dijo que tuviéramos cuidado, pero mexicanos. O sea, hay que echarle huevos al asunto. Puta, con esta acidez, güey. A ver. Caramba, si le echó picante. No mames la salsita con el queso y la yuca. La expresión. Muy ellos. No, buenísimo cómo está comiendo ese hombre. Sí, y ahí va probando diferentes cosas. Prueba un pedacito de... ¿qué es eso? Culantro coyote. Lo que está muy cabrón es que todo... pero sí. Y a esta hora. Otra manera que salten a nuestro país. Ni modo, sí. Y las frases son muy de ellos. Ni modo. 11:51 minutos. Una frase, no saben qué carajos están haciendo. Es una frase hoy, Angie, de Donald Trump, ¿verdad? Correcto. No saben qué carajos están haciendo. Clamándole a Irán y a Israel. Hoy estamos decentes en las frases. ¿La suya, Lorena, cuál es? Es una frase que me lleva a darles una noticia de última hora. El gobierno no tolerará acoso laboral o sexual. Esto porque recientemente se nos está informando la destitución del viceministro de Justicia, a quien se toma esta decisión tras conocer que una subalterna del funcionario lo acusó por presunto acoso sexual. El ministro de Justicia, Gerald Campos, señala que obtuvo elementos importantes para tomar esta decisión y ahora, pues, como corresponde también, eso sí, el ahora ex viceministro ejercerá su derecho a la defensa. Sin embargo, pues ya se concreta el despido. Una frase de Celso Gamboa, periódico La Nación de hace algunos años, comillas. Hay ticos que usan el país como refugio para cometer delitos en otras naciones. La nacionalidad no debe ser óbice para que una persona propicie su impunidad. Declaraciones de Celso Gamboa defendiendo la extradición. Bueno. El proyecto de reforma para la extradición. Y es hoy uno de los hombres que está a punto de ser empacado en un avión rumbo hacia los Estados Unidos. 11 de la mañana, 53 minutos, para ir cerrando nuestra edición de hoy de En Contexto, una información que tiene que ver con algo que preguntábamos con las monedas y hay que preguntarlo también con las armas que las autoridades decomisan. ¿Qué hacen con eso? ¿Dónde las rompen? ¿Cómo las dañan? ¿A qué las dedican? Pues Cristian Fallas preguntó. Y obviamente el trabajo que se hace básicamente ahí en la Guásima de Alajuela. ¿Por qué? Cristian Fallas. Al inicio y desde que se dio el decomiso eran varias las teorías de hacia dónde iba el lote de pistolas 9 milímetros y rifles de asalto AR-15 decomisados en la Guásima de Alajuela. Después de algunas investigaciones a fondo, el OIJ tiene un panorama más claro de cuál era el destino final, al menos de la mayoría de estas armas. Es una cantidad importantísima de armas, también es para lo que es dominio territorial. El hecho que estuvieran aquí en la Guásima de Alajuela, pues no significa que se iban a quedar aquí en San José, pero evidentemente hay un tema de dominio territorial aquí en San José. Pero más allá de eso, pues pensamos que es por todas las disputas que se están dando en el territorio limonense. Entonces, buena cantidad de esas armas pensamos que irían para Limón.
En cuanto a la fuerza pública, uno de los nortes es precisamente sacar armas de fuego de las calles y sobre todo los fines de semana se incautan hasta 10 de estas, además de municiones por decenas y de todo tipo de calibre. La labor que viene desarrollando Fuerza Pública para sacar la mayor cantidad de armas de fuego de las calles ha generado grandes resultados. A la fecha llevamos más de 1.360 armas de fuego incautadas, principalmente pistolas, revólveres y armas largas en plataformas de AR-15 y de AK. Esto ha permitido asegurar la tranquilidad de todos los costarricenses. Por ahora, el arsenal de mayor poder de fuego que se descubrió en el país en los últimos años fue precisamente el ubicado por el OIJ en la Guásima de Alajuela. 11 de la mañana, 55 minutos. Vamos terminando esta edición de En Contexto, agradeciendo a la gente que nos está atendiendo. A propósito del caso de Celso Gamboa, hoy es la portada que tiene el diario Extra. Portada donde aparece una fotografía de él. Aparece además el momento en que es detenido, capturado por el OIJ, esposado, manos atrás, en una, ¿cómo se le dice? Una pantaloneta. Sí. Sí, pantaloneta blanca. Y la portada dice: extraditarían a Celso Gamboa. Periódico Extra en el día de hoy. Para que usted lo tenga en sus manos también, llamando solamente al 7070-4205. Que no solo lo pueda leer cada mañana tomándose el cafecito con nosotros, sino también para que lo pueda distribuir en su negocio. 7070-4205. Nos vamos, Angie. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en un nuevo programa de En Contexto. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, cuídese mucho. Doña Damaris Claudel, un saludo para usted por el mensajito que nos envía al 7003-1234. Lorena, hasta mañana. Mañana a las 5 de la mañana estaremos por acá. Ernesto, Pupi y todos en el equipo técnico, además de todo el equipo de televisión. Gracias también por acompañarnos y estar con nosotros en cada edición. Que estén muy bien. Adiós.